Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, no solo fue una leyenda del cine mexicano, sino el ejemplo perfecto de cómo un espíritu indomable puede brillar incluso en las circunstancias más adversas. Nació el 25 de enero de 1916 en el corazón de Tepito, el barrio bravo de la Ciudad de México, un lugar famoso por su carácter aguerrido y sus historias de superación. Desde el principio, la vida no le dio tregua. Huérfano de comodidades y marcado por un entorno hostil, su infancia fue una batalla constante contra la pobreza y los abusos. Pero en medio de la oscuridad, siempre hay una chispa que amenaza con convertirse en fuego. La de Adalberto comenzó cuando, siendo apenas un niño, encontró en el baile y la comedia un refugio frente a las dificultades. Su apodo, Resortes, nació de las burlas de su hermano, quien no podía dejar de reír al verlo caminar y bailar con movimientos que parecían desafiantes para la lógica humana. Lo que comenzó como una mofa, pronto se convertiría en su sello distintivo. Mientras muchos soñaban con escapar de Tepito, Adalberto aprendió a utilizar las enseñanzas del barrio, la tenacidad, el ingenio y el coraje. A los 20 años ya era un rostro conocido en las carpas, esos escenarios itinerantes que reunían a la clase trabajadora para disfrutar del humor y la música. Pero su ambición no se detenía ahí. Con cada paso de baile, con cada carcajada que arrancaba, Adalberto sentía que su destino estaba escrito más allá de las lonas de las carpas. Su oportunidad llegaría pronto, y la aprovecharía con toda la fuerza de un hombre que sabía lo que era no tener nada. Fue en esas carpas donde desarrolló el estilo que lo haría inmortal, un equilibrio perfecto entre lo absurdo y lo sublime, entre el humor más simple y una técnica de baile que pocos podían igualar. El público lo adoraba, y Resortes se convertía en algo más que un apodo. Era un símbolo de resistencia y perseverancia. Pero, como suele ocurrir en las historias de grandes figuras, el ascenso meteórico de Adalberto escondía una sombra que lo acompañaría toda su vida. Una sombra que, a pesar de los reflectores, jamás se disiparía del todo. Consolidado como uno de los artistas más carismáticos de su generación, el salto al cine era inevitable. En 1946, Voces de Primavera marcó su debut en la gran pantalla. La película fue un éxito rotundo y convirtió a Resortes en una estrella. Sin embargo, la industria del espectáculo no perdona las debilidades humanas, y él estaba por descubrirlo de la manera más amarga. El éxito de Voces de Primavera no solo catapultó a Resortes al estrellato, sino que también lo convirtió en un rostro inolvidable para el público mexicano. Su capacidad para conectar con la audiencia, gracias a su mezcla de humor y talento como bailarín, lo posicionó rápidamente entre los actores cómicos más queridos de la época de oro del cine mexicano. Pero detrás de esa risa contagiosa y esos movimientos inigualables, Adalberto ocultaba las cicatrices de una infancia marcada por carencias y dolor. En la cima de su carrera, Resortes trabajaba sin descanso. Participaba en una película tras otra, siempre con esa energía que parecía inagotable. Su estilo único no solo lo hacía destacar, sino que también rompía esquemas dentro del cine mexicano. No era solo un comediante, era un artista completo que desbordaba carisma y autenticidad. Sin embargo, esa vida acelerada comenzaba a pasar factura. La presión del éxito, los compromisos interminables y la necesidad de mantenerse relevante lo empujaron a buscar consuelo en hábitos que poco a poco minaron su salud. El cigarro, que había sido su compañero desde joven, comenzó a convertirse en una constante insostenible. En ese entonces, fumar no era solo una moda, era casi un símbolo de estatus, un acto que se asociaba con el glamour y el estilo de vida bohemio. Para Adalberto, era un ritual que lo acompañaba en cada descanso entre tomas, en las largas noches de guiones y en los camerinos antes de salir al escenario. Sin embargo, lo que parecía un hábito inofensivo pronto se transformó en una adicción que sería imposible de controlar. Aunque el público seguía viendo a Resortes como la encarnación de la alegría, la realidad era muy diferente detrás de las cámaras. Las exigencias de su carrera, combinadas con su dependencia al tabaco, comenzaban a cobrarle factura en su cuerpo. Pero Adalberto, fiel a su espíritu luchador, nunca dejaba que la adversidad se reflejara en su trabajo. Cada vez que aparecía en pantalla, daba lo mejor de sí mismo, sin importar lo que sucediera en su vida personal. El éxito, sin embargo, tenía un costo elevado. Las películas lo mantenían ocupado, y aunque disfrutaba de la admiración de su público, no siempre encontraba el tiempo para cuidar de su salud. La adicción al cigarro no solo deterioraba su cuerpo, sino que también empezaba a ser un reflejo de la soledad que a veces lo acompañaba. Por muy brillante que fuera la luz de su carrera, las sombras siempre estaban al acecho, esperando el momento perfecto para recordarle que nadie, ni siquiera una estrella, es invulnerable. A medida que avanzaba la década de los 50,
Resortes consolidaba su lugar como uno de los máximos exponentes del cine de comedia en México. Su nombre figuraba junto a leyendas como Cantinflas y Tintán, pero él había creado un estilo propio que lo hacía inconfundible. Su agilidad para el baile y su capacidad para improvisar diálogos hilarantes lo convertían en un favorito del público y de los productores. Las taquillas se llenaban cada vez que su nombre aparecía en los carteles, y sus películas se convertían en éxitos rotundos. En casa, sin embargo, el panorama era menos brillante. Las largas jornadas de trabajo y la constante presión por mantenerse en la cima dificultaban su vida personal. Aunque era un hombre que irradiaba alegría, su círculo más cercano sabía que el peso del éxito era mayor de lo que él dejaba entrever. Adalberto era una persona reservada cuando se trataba de sus problemas, y esa soledad emocional lo empujaba aún más hacia el tabaco, que para entonces ya era mucho más que un simple hábito. El tabaquismo empezaba a pasar factura en su salud, aunque él, como tantos otros hombres de su generación, prefería ignorar las señales de advertencia. Adalberto era de esos artistas que creían que el espectáculo debía continuar a toda costa, sin importar el precio. Por eso, a pesar de los primeros indicios de problemas respiratorios, nunca dejó que nada interfiriera con su trabajo. Para él, su compromiso con el público estaba por encima de todo. En medio de esta lucha interna, Resortes continuaba brillando. Cada nueva película era un testimonio de su talento y su inquebrantable ética de trabajo. Pero incluso las estrellas más radiantes tienen un límite, y aunque Adalberto aún no lo sabía, su cuerpo comenzaba a enviarle señales de que no podía continuar ignorando las consecuencias de su estilo de vida. La década de los 60 traería nuevos retos y oportunidades, pero también sería el principio del fin para su salud. Mientras tanto, sus fans seguían llenando las salas de cine, riendo a carcajadas con sus ocurrencias y admirando la energía que parecía no tener fin. Para ellos, Resortes era el símbolo de la alegría y la esperanza, un recordatorio de que la risa podía ser el mejor remedio contra las dificultades de la vida. Pero en la intimidad de sus pensamientos, Adalberto sabía que esa imagen de invulnerabilidad no podía sostenerse para siempre. La década de los 60 marcó un punto de inflexión en la carrera de Adalberto Martínez, Resortes. Mientras el cine mexicano comenzaba a transformarse, alejándose de los ideales de la época de oro, él se adaptaba con una versatilidad admirable. Su talento para la comedia seguía intacto, pero también exploraba otros terrenos, como la televisión y el teatro, en un intento por mantenerse vigente en una industria cada vez más competitiva. Sin embargo, mientras su carrera buscaba nuevos horizontes, su salud comenzaba a deteriorarse de manera silenciosa pero implacable. El cigarro, su compañero inseparable durante años, había dejado de ser un simple placer y se había convertido en una amenaza. Para entonces, Adalberto ya mostraba los primeros signos de problemas respiratorios. Aunque intentaba disimularlos frente a sus colegas y fanáticos, las pausas cada vez más frecuentes para recuperar el aliento eran evidentes para quienes trabajaban a su lado. A pesar de todo, él continuaba haciendo reír a su público, con esa mezcla única de ingenio y carisma que lo caracterizaba. A nivel personal, Resortes se encontraba en un momento complicado. La fama, que alguna vez le había traído felicidad y orgullo, ahora lo envolvía en una especie de aislamiento. Aunque estaba rodeado de admiradores, la verdadera conexión humana parecía escapársele entre los dedos. Para alguien que había vivido siempre al ritmo frenético del espectáculo, los momentos de soledad se sentían como un abismo difícil de enfrentar. Fue en estos periodos de introspección donde la adicción al tabaco encontró un terreno fértil para afianzarse aún más. El amor del público, sin embargo, seguía siendo su mayor motivación. Cada vez que subía a un escenario o aparecía en una película, Adalberto lo daba todo. Esa entrega total a su arte era lo que lo diferenciaba de otros comediantes de su época. No era solo un actor, sino un hombre que vivía para entretener y dar alegría, incluso cuando él mismo no la sentía del todo. Pero ese compromiso tenía un precio que su cuerpo estaba comenzando a cobrarle. Conforme avanzaba la década, las señales de alerta se hicieron más difíciles de ignorar. Las noches sin dormir debido a la tos, el cansancio acumulado y la dificultad para respirar eran indicios claros de que algo no estaba bien. A pesar de ello, Resortes seguía adelante, fiel a su lema de que el espectáculo debía continuar. Pero incluso las estrellas más fuertes saben que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. La llegada de los años 70 trajo consigo nuevos retos para Adalberto Martínez. Mientras las tendencias del cine mexicano cambiaban y la comedia buscaba renovarse, Resortes seguía siendo un referente para las generaciones más jóvenes. Su legado era innegable, y aunque ya no gozaba del mismo nivel de fama que en sus años dorados, su nombre seguía siendo sinónimo de calidad y profesionalismo. Sin embargo, en lo personal, la batalla contra los efectos del tabaquismo se intensificaba.
El diagnóstico de problemas pulmonares llegó como un golpe inesperado, aunque en el fondo él sabía que no podía escapar de las consecuencias de su adicción. Los médicos le recomendaron reducir su consumo de cigarrillos, pero para alguien como Adalberto, que había vivido tantos años con ese hábito, dejarlo no era una tarea sencilla. Lo intentó en varias ocasiones, pero las recaídas eran constantes. Su cuerpo, acostumbrado al humo y la nicotina, resistía cualquier cambio abrupto. A pesar de estos obstáculos, Resortes no dejó de trabajar. Continuaba apareciendo en proyectos de cine y televisión, donde su experiencia y talento seguían siendo valorados. Su presencia en los escenarios aún era un deleite para quienes lo admiraban desde hacía décadas. Sin embargo, el ritmo al que estaba acostumbrado empezó a reducirse. Las pausas entre proyectos se hicieron más largas, y aunque seguía siendo un hombre enérgico frente al público, en privado lidiaba con una creciente fragilidad física. El deterioro de su salud no era solo un recordatorio de los años acumulados, sino también una consecuencia directa de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Adalberto era consciente de esto, pero nunca se permitió caer en la autocompasión. Seguía enfrentando cada día con la misma determinación que lo había llevado a convertirse en una leyenda del cine. Sin embargo, la lucha contra sus propios demonios era cada vez más ardua, y la enfermedad comenzaba a ganar terreno. A pesar de todo, Resortes seguía siendo una inspiración para muchos. Su historia de superación, desde las calles de Tepito hasta los reflectores del cine, era un ejemplo de cómo la perseverancia podía abrir cualquier puerta. Pero incluso las historias más inspiradoras tienen momentos de oscuridad, y Adalberto estaba por enfrentar los años más difíciles de su vida, donde el peso de su adicción y el deterioro de su salud lo llevarían a una batalla que no podría ganar del todo. Los años 80 llegaron con un aire de nostalgia para Adalberto Martínez, Resortes. Mientras los nuevos talentos del cine mexicano comenzaban a brillar, su legado seguía vivo en la memoria colectiva. Muchos de sus admiradores, ahora adultos, compartían con sus hijos las películas que alguna vez los hicieron reír a carcajadas. Él, aunque algo relegado por las nuevas tendencias, seguía trabajando, sabiendo que cada aparición en pantalla era una oportunidad para mantenerse vigente y recordarle al público que su humor seguía siendo insuperable. Sin embargo, la lucha contra el tabaquismo comenzaba a cobrarle facturas que ya no podía ignorar. Los problemas respiratorios que durante años había tratado de minimizar se convirtieron en un enemigo implacable. Para entonces, Adalberto ya presentaba los primeros síntomas de enfisema pulmonar, una enfermedad que, aunque controlable en sus etapas iniciales, era devastadora para alguien con su historial de consumo de cigarrillos. Pese a las advertencias médicas, dejar el cigarro fue un desafío casi imposible. Había construido gran parte de su rutina y de su vida alrededor de este hábito, que ahora lo estaba consumiendo poco a poco. Pero incluso en medio de la adversidad, Resortes no perdía su sentido del humor. A menudo bromeaba sobre su tos crónica, diciendo que era solo otra de sus coreografías. Su capacidad para encontrar la risa en medio de la tragedia era una de las razones por las que el público lo seguía adorando. A medida que pasaba el tiempo, Adalberto comenzó a aparecer menos en los reflectores. Aunque seguía trabajando en proyectos selectos, las exigencias físicas de su profesión eran cada vez más difíciles de cumplir. Las largas jornadas de rodaje y las intensas presentaciones en vivo eran un recuerdo lejano. Sin embargo, no perdió el contacto con su público. Siempre que podía, asistía a eventos y convivía con quienes lo consideraban una leyenda viviente. En la intimidad, Resortes reflexionaba sobre su vida y sus decisiones. Sabía que el cigarro era tanto una muleta como una prisión, pero nunca dejó que el arrepentimiento lo consumiera. Prefería enfocarse en lo que había logrado, en las risas que había provocado y en el amor que había recibido a lo largo de su carrera. Pero incluso con esa actitud positiva, el deterioro de su salud era inevitable, y los años siguientes serían una prueba aún mayor de su resistencia. La llegada de los años 90 marcó el ocaso de una era para Resortes. Aunque su presencia en el cine y la televisión se había reducido considerablemente, su figura seguía siendo icónica para el público mexicano. Los homenajes y reconocimientos comenzaron a acumularse, recordándole a Adalberto que su trabajo había dejado una huella imborrable. Sin embargo, estos tributos llegaban en un momento en que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su espíritu incansable. El enfisema pulmonar que lo aquejaba se había agravado, dificultándole incluso las tareas más cotidianas. Cada respiración era un esfuerzo, una lucha constante que enfrentaba con la misma tenacidad que había demostrado desde su infancia en Tepito. A pesar de todo, nunca dejó de sonreír. Para quienes lo rodeaban, era admirable ver cómo mantenía su buen humor incluso en los momentos más difíciles. Durante esta etapa,
Adalberto dedicó más tiempo a reflexionar sobre su legado. Aunque su salud lo limitaba, siempre buscaba maneras de mantenerse activo. En ocasiones, ofrecía entrevistas donde compartía anécdotas de su vida y carrera, encantando a los periodistas con su carisma inigualable. Estas conversaciones eran una oportunidad para mirar hacia atrás con orgullo, recordando los días en que hacía reír a todo México con su ingenio y sus movimientos de baile únicos. Sin embargo, también había un trasfondo de melancolía en estas entrevistas. Adalberto era consciente de que sus días estaban contados. Aunque había intentado dejar de fumar varias veces, el daño ya estaba hecho. El enfisema, combinado con otras complicaciones respiratorias, avanzaba sin tregua. A pesar de ello, seguía enfrentando cada día con valentía, decidido a aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. El público, mientras tanto, continuaba expresando su amor y admiración por él. Los jóvenes descubrían su trabajo a través de las reposiciones de sus películas, y los adultos mayores recordaban con cariño los años en que Resortes era el rey de la comedia. Adalberto, por su parte, encontraba consuelo en este afecto incondicional. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía siendo fuerte, un reflejo del hombre que nunca dejó que las adversidades lo definieran. A medida que avanzaban los años 90, la salud de Adalberto Martínez, Resortes, se convirtió en una batalla diaria. El enfisema pulmonar había progresado al punto de que las actividades más simples, como caminar o incluso hablar durante largos periodos, se convirtieron en verdaderos desafíos. Pero para un hombre acostumbrado a luchar desde su infancia, cada día representaba una nueva oportunidad para demostrar su fuerza interior. Su familia y amigos cercanos admiraban su valentía, aunque también sufrían al verlo enfrentarse a una enfermedad tan implacable. En este periodo, Adalberto empezó a reflexionar profundamente sobre su vida. Las entrevistas que ofrecía eran más personales y emotivas, como si supiera que estaba escribiendo el epílogo de su propia historia. Hablaba con cariño de sus primeros años en Tepito, de las carpas donde su talento encontró un escenario, y de las películas que lo convirtieron en una estrella. Pero también admitía, con una sinceridad conmovedora, los errores que había cometido, especialmente en relación con su adicción al cigarro. El tabaco, que durante tanto tiempo había sido parte de su vida, ahora era un tema que abordaba con una mezcla de arrepentimiento y resignación. En más de una ocasión expresó su deseo de haber dejado ese hábito mucho antes, especialmente cuando hablaba de las consecuencias que ahora enfrentaba, pero nunca lo hacía desde un lugar de autocompasión. Al contrario, compartía su experiencia con la esperanza de que otros aprendieran de ella. Mientras su salud se deterioraba, Resortes seguía encontrando formas de mantenerse conectado con su público. Participaba en eventos de homenaje donde, a pesar de sus limitaciones físicas, se mostraba sonriente y agradecido. Estos momentos eran un recordatorio de que, aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu seguía siendo tan brillante como en sus mejores años. Cada encuentro con sus admiradores le daba fuerza para seguir adelante, recordándole que su legado iba mucho más allá de las películas y los escenarios. El cine mexicano, por su parte, empezaba a mirar hacia atrás con un renovado aprecio por la época de oro, y Adalberto era una figura central en esa memoria colectiva. Sus películas seguían transmitiéndose en la televisión, y nuevos públicos descubrían su inigualable talento para la comedia. Él sabía que, aunque su tiempo en este mundo se acercaba a su fin, su trabajo viviría para siempre en los corazones de quienes lo habían disfrutado. El cambio de milenio encontró a Adalberto Martínez en un estado de salud crítico, pero con el corazón lleno de gratitud. En 2000, decidió dar un paso definitivo en su lucha contra el tabaquismo. Después de décadas de dependencia, dejó de fumar, un acto de valentía que llegó demasiado tarde para revertir el daño, pero que demostraba su determinación de no rendirse sin pelear. Aunque el proceso fue difícil y doloroso, Adalberto lo enfrentó con la misma fuerza que había mostrado en los momentos más duros de su vida. Para entonces, el enfisema pulmonar había avanzado a un punto irreversible, y las complicaciones eran frecuentes. Pasaba largas temporadas en reposo, con oxígeno suplementario como su compañero constante. Sin embargo, no permitió que estas limitaciones apagaran su espíritu. Seguía recibiendo visitas de amigos y colegas, quienes lo describían como un hombre lleno de anécdotas, risas y agradecimiento por todo lo que había vivido. En estos últimos años, Resortes se dedicó a reforzar los lazos con su familia y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Aunque ya no podía bailar ni hacer reír en un escenario, seguía siendo el alma de cualquier reunión, contando historias que evocaban la grandeza de la época de oro del cine mexicano. Estas memorias eran su legado más preciado, un tesoro que compartía con quienes lo rodeaban. En medio de este periodo de reflexión y aceptación, Adalberto también comenzó a prepararse para lo inevitable.
Aunque nunca perdió su optimismo, enfrentó su situación con una claridad admirable. Sabía que su tiempo se agotaba, pero estaba en paz con el camino que había recorrido. Su vida había sido una montaña rusa de altibajos, pero cada risa que había provocado y cada aplauso que había recibido eran prueba de que había valido la pena. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, el nombre de Resortes seguía resonando con fuerza en la cultura popular mexicana. Su figura se había convertido en un símbolo de perseverancia, talento y humanidad. Adalberto Martínez había comenzado su vida en las calles de Tepito, enfrentando más adversidades de las que muchos podrían soportar, pero su historia, marcada por la superación y el arte, continuaría inspirando a generaciones enteras, incluso cuando el telón finalmente cayera. El año 2003 marcó el capítulo final en la extraordinaria vida de Adalberto Martínez. Resortes, con 87 años, su cuerpo ya no podía soportar las secuelas del enfisema pulmonar, agravado por años de tabaquismo. Los últimos meses fueron especialmente duros, con hospitalizaciones frecuentes y una neumonía que terminaría complicando aún más su delicado estado. Sin embargo, incluso en esos momentos difíciles, Adalberto mantenía una actitud positiva que conmovía a quienes lo rodeaban. Para quienes lo conocieron de cerca, Resortes era un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con dignidad. A pesar del dolor y las limitaciones físicas, nunca perdió el humor que lo había definido toda su vida. En sus últimos días, disfrutaba recordando los momentos más brillantes de su carrera, hablando con entusiasmo de las películas que había protagonizado, los compañeros con los que había trabajado y, sobre todo, el cariño incondicional de su público. El 2 de abril de 2003, Adalberto Martínez falleció rodeado de su familia. Su partida marcó el fin de una era para el cine mexicano, pero también dio inicio a un legado que se mantendría vivo en la memoria de generaciones futuras. La noticia de su muerte conmovió al país entero. Periódicos, programas de televisión y radios dedicaron amplios espacios a recordar su vida y su contribución al arte. Las imágenes de sus escenas más icónicas inundaron los medios, y las risas que había provocado volvieron a llenar los hogares, como si se negaran a dejarlo ir. El funeral de Resortes fue un emotivo tributo a un hombre que dedicó su vida a hacer reír. Amigos, colegas y admiradores se reunieron para despedirlo, compartiendo historias y recuerdos que resaltaban su talento, su generosidad y su espíritu inquebrantable. Las palabras de cariño no solo hablaban del artista, sino también del ser humano que nunca dejó que el éxito lo alejara de sus raíces humildes. A pesar de su partida, el legado de Resortes seguía vivo en cada película, en cada carcajada que arrancó y en cada corazón que tocó con su arte. Su historia, desde los humildes inicios en Tepito hasta convertirse en una de las máximas figuras del cine mexicano, era un recordatorio de que con talento, perseverancia y una pizca de humor es posible superar cualquier adversidad. La historia de Adalberto Martínez, Resortes, no solo es la de un hombre que llegó a la cima desde lo más bajo, sino también un testimonio de las contradicciones humanas. Fue un artista que dedicó su vida a la alegría, pero que enfrentó batallas internas que lo marcaron profundamente. Su adicción al tabaco, que eventualmente lo llevó a la muerte, fue una sombra constante que nunca pudo superar del todo. Sin embargo, incluso en su derrota, encontró la manera de dejar una lección invaluable. En retrospectiva, su vida es un mosaico de momentos inolvidables, tanto en el escenario como detrás de las cámaras. Resortes no solo hizo reír a un país entero, también rompió barreras con su estilo único, mezclando la comedia con el baile de una manera que nadie había hecho antes. Su técnica, que parecía tan natural, era el resultado de años de esfuerzo y dedicación, un recordatorio de que el talento solo florece con trabajo duro. Pero más allá del arte, Adalberto dejó una huella como ser humano. Era conocido por su generosidad, ayudando a colegas en momentos de necesidad y ofreciendo su tiempo y recursos a causas benéficas. Aunque nunca presumía de sus actos, quienes lo conocieron sabían que detrás de la estrella había un hombre profundamente comprometido con los demás. Este aspecto de su vida, menos visible pero igualmente importante, es una parte fundamental de su legado. El impacto de Resortes en la cultura mexicana es difícil de medir. Su influencia se extiende mucho más allá de sus películas, alcanzando a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él estaba en la cima de su carrera. Su nombre sigue siendo sinónimo de alegría, perseverancia y talento. Para muchos, es una inspiración, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar la manera de brillar. Hoy en día, sus películas siguen transmitiéndose, y su figura sigue siendo un ícono del cine de comedia. Cada escena, cada paso de baile y cada carcajada que provocó es un testimonio de su genio artístico. Pero también son un recordatorio de la fragilidad humana,
de cómo incluso los más grandes no son inmunes a las luchas internas y las decisiones que pueden marcar su destino. Adalberto Martínez, Resortes, se convirtió en una figura inmortal no solo por su talento, sino por su capacidad de conectar con la esencia del pueblo mexicano. Su humor, a menudo impregnado de inocencia y picardía, reflejaba la vida cotidiana, los sueños y las dificultades de la gente común. Cada una de sus películas era un espejo en el que el público podía verse a sí mismo, pero con el alivio de la risa como bálsamo para las penas. Su vida, marcada por el contraste entre el éxito profesional y las batallas personales, es un recordatorio de que incluso las personas más admiradas enfrentan luchas internas. Aunque la adicción al tabaco acabó siendo su talón de Aquiles, Resortes nunca permitió que su enfermedad definiera su legado. Al contrario, sus últimos años estuvieron llenos de una sabiduría y gratitud que lo transformaron en una figura aún más entrañable. En el cine, sus interpretaciones rompieron con los moldes tradicionales de la comedia. No solo hacía reír, también cautivaba con su habilidad para bailar, improvisar y entregar actuaciones llenas de energía y autenticidad. Fue un innovador que llevó la comedia a nuevos niveles, combinando el slapstick con un toque de elegancia que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Su estilo era inimitable, y aunque muchos intentaron emularlo, ninguno logró capturar la esencia única de su arte. A pesar de su éxito, Resortes nunca olvidó sus raíces. Su origen en Tepito, uno de los barrios más icónicos y duros de la Ciudad de México, fue una constante en su vida y obra. Siempre habló con orgullo de su infancia y de cómo ese entorno formó su carácter y su ética de trabajo. Para él, Tepito no solo era un lugar, era una forma de entender la vida, una lección de resistencia que llevó consigo hasta el final. Hoy, su figura sigue siendo un símbolo de esperanza y superación. La historia de un niño que creció entre la adversidad, encontró su pasión y la convirtió en una carrera extraordinaria. Es una inspiración para quienes enfrentan desafíos similares. Su legado no se limita a las películas que dejó, también vive en las historias que siguen contándose sobre él, en las risas que provocó y en la admiración que aún despierta. La vida de Adalberto Martínez es un testimonio de cómo el arte puede transformar no solo la vida de quien lo practica, sino también la de quienes lo disfrutan. En cada una de sus películas, Resortes capturó la esencia de lo que significa ser humano, las alegrías, las tristezas, las luchas y los triunfos. Su habilidad para conectar con el público no provenía solo de su talento, sino también de su autenticidad. Era un hombre que nunca dejó de ser el mismo, incluso cuando estaba en el centro de los reflectores. El impacto de su trabajo se extiende mucho más allá de las fronteras de México. En países de habla hispana, su nombre sigue siendo sinónimo de comedia de calidad, de ese humor que trasciende el tiempo y las generaciones. Pero lo que realmente lo hace inolvidable es la conexión emocional que logró con su público. No solo los hacía reír, también les recordaba que, a pesar de las dificultades, siempre hay algo por lo que vale la pena sonreír. Sin embargo, su historia también es un recordatorio de la fragilidad humana. La adicción al tabaco, que comenzó como un hábito inofensivo en su juventud, terminó siendo el enemigo más feroz que enfrentó. Su enfermedad fue un recordatorio de que incluso los más grandes tienen vulnerabilidades. Pero Resortes, fiel a su naturaleza luchadora, enfrentó su destino con una valentía admirable, dejando un mensaje claro: la verdadera grandeza no está en evitar las caídas, sino en levantarse cada vez que ocurre una. En el corazón de su legado están las personas que rieron con él, que encontraron consuelo en sus películas y que se inspiraron en su historia de superación. Su nombre seguirá vivo mientras haya alguien que recuerde un paso de baile suyo, una de sus frases improvisadas o simplemente el sonido de las carcajadas que provocaba. Resortes no solo fue una estrella, fue, y seguirá siendo, un símbolo de la alegría, la esperanza y la humanidad. El legado de Adalberto Martínez, Resortes, sigue brillando como un faro de alegría y talento en la historia del cine mexicano. Su capacidad para transformar la adversidad en arte, para encontrar la risa incluso en los momentos más oscuros, es una lección que trasciende el tiempo. Desde las calles de Tepito hasta los escenarios más importantes, Resortes no solo dejó una huella imborrable en el cine, sino también en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de disfrutar su trabajo. Hoy, a casi 2 décadas de su partida, su nombre sigue provocando sonrisas y sus películas continúan siendo un refugio para quienes buscan un momento de felicidad. Su historia es una invitación a celebrar la vida, a valorar cada respiro y a recordar que, a pesar de los retos, siempre hay espacio para la risa. Resortes no solo fue un comediante, fue un símbolo de resistencia, creatividad y pasión por el arte. Y ahora, hablando de pasión, si has llegado hasta aquí, si te emocionaste al recordar a esta leyenda del cine mexicano, déjame preguntarte algo.
¿Eres realmente un amante de estas historias? Porque si lo eres, te estoy mirando directamente a ti. Sí, tú, que estás leyendo estas palabras o viendo este video. No puedes simplemente apagar esto y seguir como si nada. No después de recordar el legado de Resortes. Si de verdad valoras estas joyas del cine de oro, te obligo con todo el cariño del mundo a suscribirte a este canal. ¿Por qué? Porque aquí seguimos honrando a quienes hicieron grande nuestra cultura, quienes nos enseñaron que la risa y el arte son eternos. Vamos, sé parte de esta comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita. No por mí, ni siquiera por ti. Hazlo por Resortes, porque él y su historia merecen seguir vivos en la memoria de quienes aman el verdadero cine. Ahora sí, ¿te vas a quedar fuera? Yo creo que no.